Química inorgánica. La química inorgánica se encarga del estudio integrado de la formación, composición, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos. Por ejemplo, el ácido sulfúrico o carbonato cálcico, es decir, los que no poseen enlaces carbono e hidrógeno, porque estos pertenecen al campo de la química orgánica. La química de compuestos sin carbono fue llamada química inorgánica. Algunas de las sustancias con carbono que entran en el campo de la química inorgánica incluyen grafito, diamante, carbonatos y bicarbonatos y carburos. Materia. Se llama materia a todo aquello que tiene dimensiones, presenta inercia y origina gravitación. Veamos con más detalles estas propiedades básicas de la materia. Dimensiones. Ocupa un lugar en el espacio. Inercia. Resistencia que opone la materia a modificar su estado de reposo o de movimiento. Gravedad o gravitación. Es la atracción que actúa siempre entre objetos materiales, aunque estén separados por grandes distancias. La gravedad, por ejemplo, es la responsable de que los objetos caigan al suelo y no se queden suspendidos flotando. Propiedades de la materia. Tenemos propiedades generales y propiedades específicas. Las propiedades generales son inercia, volumen, peso, masa, impenetrabilidad, extensión, discontinuidad. Y las específicas son color, olor, densidad, sabor, dureza, solubilidad, fusión, ebullición, maleabilidad y ductilidad. División de la materia. Cuerpo. Es la parte de la materia o cualquier conjunto de materia en el espacio, por ejemplo un planeta, las estrellas, entre otros. Clasificación. Los cuerpos homogéneos. Un cuerpo homogéneo puede estar constituido por varias clases de átomos diferentes. Cuerpos heterogéneos. La unión de varios cuerpos homogéneos sólidos de lugar, en general, a una mezcla sin que se produzca ningún tipo de reacción química, ni se desprenda o se absorba calor. Sustancias. Son los compuestos de los cuerpos que indican la calidad de los siguientes. Elementos. Son sustancias puras que no pueden descomponerse en otras, como por ejemplo el hierro, el oro, el argón, entre otros. Elementos inorgánicos. Son sustancias simples que están clasificados en la tabla periódica. Bioelementos. Son sustancias elementales que forman parte de los principios inmediatos y pueden encontrarse en altos grados de pureza en los organismos vivos. Compuestos. Son sustancias complejas formadas por la combinación de dos o más elementos o compuestos. Compuestos inorgánicos. Se denomina compuesto químico inorgánico a todos aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero en los que su composición principal no siempre es el carbono, siendo el agua el más abundante. Clasificación de los compuestos inorgánicos. De acuerdo con los elementos que los forman, los compuestos químicos inorgánicos se clasifican por grupos que poseen la misma característica y comportamientos. Esos grupos, llamados también funciones, están estructurados de la siguiente manera: óxidos básicos, óxidos ácidos o anhidridos, hidruros, ácidos y sales. Compuestos oxigenados. Los compuestos oxigenados son los óxidos, anhídridos, óxidos metálicos, peróxidos metálicos y óxidos salinos. Los óxidos se forman uniendo un metal más un oxígeno, como por ejemplo el óxido de aluminio. Anhídridos se forma al combinar un no metal positivo con un oxígeno con valencia negativa, como por ejemplo tenemos el anhídrido hipocloroso. El óxido metálico se forma al combinar un metal positivo más un oxígeno negativo, como ejemplo el óxido de sodio. Peróxidos metálicos se forman uniendo un metal de valencia fija más el oxígeno. Como ejemplo tenemos el óxido de litio. Óxido salino. Resulta de sumar dos óxidos de valencia variable del grupo más 2 más 3. Como ejemplo tenemos el óxido salino de hierro. Compuestos hidrogenados. Los compuestos hidrogenados son los ácidos hidrácidos, los compuestos especiales y las sales halógenas neutras. Los ácidos hidrácidos es la mezcla de un no metal de valencia negativa con el grupo 1 y 2 más el hidrógeno con valencia positiva más 1. Como ejemplo tenemos el ácido clorhídrico.
Compuestos especiales. Se mezcla un no metal de valencia negativa de los grupos 3 y 4 más el hidrógeno más 1. Como ejemplo tenemos el amoníaco. Sales halógenas neutras. Se mezcla un metal más un no metal del grupo 1 y 2 de valencia negativa. Como ejemplo tenemos el cloruro de sodio. Compuestos ternarios. Hidróxidos metálicos, ácidos oxácidos, hidrocarburos metálicos. Los hidróxidos metálicos se forman al combinar un metal más un grupo OH negativo. Como ejemplo, el hidróxido de calcio. Ácidos oxácidos. Se combina un anhídrido más agua. Como ejemplo, el ácido hipocloroso. Hidrocarburos metálicos. Se forman al combinar un metal de valencia fija o variable con el hidrógeno que trabaja con valencia menos 1. Como ejemplo, el hidruro de sodio. Radicales de los ácidos oxácidos. Estos se forman al eliminar los hidrógenos de un ácido oxácido y para su nomenclatura se cambia o se sustituyen los sufijos o terminaciones, oso por ito e ico por ato. Como ejemplo, el radical nitrato. Sales oxidales neutras. Se forma de la combinación de un radical más un metal positivo. Como ejemplo, el nitrato de plata. Reacciones y ecuaciones químicas. Reacción química es el fenómeno o proceso mediante el cual una o algunas sustancias interactúan entre sí o se combinan para formar nuevas sustancias. Los componentes de una reacción son los reactivos y productos. Y estos pueden ser un sólido, un líquido, un gas o estar presente en soluciones acuosas. En cambio, la ecuación química es la descripción con letras, números y símbolos de los componentes de una reacción. Para realizar cálculos con ecuaciones químicas, estas tienen que estar igualadas o balanceadas. Tipos de reacciones químicas. Tenemos la combustión, la oxidación, la reducción, la exotermia y endotermia, rápidas y lentas, hidrogenación, irreversibles y reversibles, hidratación, hidrólisis, nitración, halogenación, combinación y sustitución.